Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26, cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Muy bien, estas son las palabras del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otros oficios. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Tengo que ser honesto, hermano. Lo primero que me viene a la mente en esta mañana, o quisiera que fuera la mañana, es la tarde, es confesarles algo que a mí me preocupa y al día de hoy siempre me ha sido de mucha carga. Y yo nunca he sido muy bueno, como quien dice, la confesión para esperar. Les soy honesto, yo no soy persona, no es que me molesta, no es que no me da ansiedad, pero sencillamente a mí no me gusta esperar, y más cuando yo tengo una claridad de lo que es, cómo viene, cuánto he pagado, en fin, tantas diferentes opciones. Entonces, y eso obviamente no es que me cause una frustración, ¿verdad? Pero sí, soy honesto, esperar va en contra de todo lo que me sale naturalmente. La espera me pone a veces un poco tenso, lo admito. La espera me hace a veces definitivamente impaciente, tengo que admitir eso. La espera a veces me vuelve difícil de vivir conmigo, porque no sé lo que va a pasar. Sé que algo viene, pero no sé cuándo, ni cómo, y de qué forma, y de quién. La espera es algo difícil a cual nosotros tenemos que trabajar. Y seamos honestos, hermanos, yo sospecho que yo no soy el único. Y yo me imagino que tú lo has sentido. Yo sé que usted lo ha sentido al esperar en una fila, a veces cuando usted dice están perdiendo el tiempo y todo el mundo aquí listo simplemente para recobrar algo y la gente esperando. Usted lo ha sentido al esperar en el tráfico, a veces cuando hay personas que yo no sé por qué todo el mundo le dan licencia, pero eso es otro tema para otro día. Usted lo ha sentido cuando usted está esperando un mensaje que no llega. Usted sigue verificando el teléfono. Mira, no ha llegado, estoy esperando el email, las cartas. Usted lo ha sentido, usted ha sentido la tensión, usted lo ha sentido al esperar. En muchos casos esto es totalmente para cada cristiano, cuando usted está esperando fielmente una contestación de Dios. Nosotros oramos, creemos, nos cansamos, creemos. Hay gente que se cansa de creer.
Entonces, pero algo dentro de nosotros, hermanos, la realidad es como si dijera, ya, ahora resuélvelo ya. Más cuando tiene que ver con personas que amamos, situaciones de enfermedad, situaciones salvíficas, situaciones sensitivas legales. Entonces, la realidad es que la Biblia nos dice algo incómodo y verdadero. Número uno es esto, es que a veces Dios mismo, escuche bien, es el que nos hace esperar. Número dos, a veces Él es el autor de nuestra espera. Y eso es algo totalmente incómodo. Eso no es solo lo que la gente dice, mala suerte. No es solo que las cosas se complicaron, es a veces que Dios nos está diciendo sencillamente a nosotros, si no nos gusta, todavía no. Y cuando estamos ahí casi siempre hacemos la misma pregunta, ¿por qué? Como los niños chiquitos. Gloria, que aquí todos los niños son buena gente y son casi todos ya, ¿verdad? Esperamos que Dios los salve. Pero los niños que no son tan cristianos hacen algo que a mí me molesta, le ha pasado a usted. Y es lo siguiente. Fulanito, no hagas eso. ¿Por qué? Bueno, porque no te conviene. ¿Por qué? Bueno, porque va a causar más problemas, ¿pero por qué? Y sigue el por qué, el por qué, el por qué. Y si usted saca bien y se saca, usted va a sentir que la presión le está subiendo. Bueno, tal vez soy yo, que está en otro nivel en su vida cristiana. Pero el punto es, pero uno toma esa actitud con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero en el pasaje que vamos a ver hoy, la pregunta central no es ¿por qué? La pregunta es otra, es mucho más práctica y dicho sea de paso mucho más profunda, porque no es tanto ¿por qué me haces esperar, Dios? Sino es ¿cómo debo de esperar cuando tú me haces esperar? Parece que es la misma pregunta, pero no es lo mismo. Entonces, esa es la pregunta que quiero que llevemos a la mente hoy. Porque, ¿cómo esperas cuando Dios, escuche bien, te obliga a esperar? Para una opción, ahí te obliga. Y si nosotros vemos obviamente de la perspectiva esta misión que hemos tomado desde el primer sermón hasta el último de la semana pasada, justo antes de nuestro texto en Hechos 1:8, Jesús ya les dejó a sus discípulos una misión clarísima. ¿Cuál fue la visión? Serán mis testigos. Entonces el objetivo es ser testigos de Jesús, el que resucitó. Y la extensión de la misión también es sumamente clara. Lo vimos la semana pasada. Y era que es en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es una tarea enorme, humanamente imposible. La pregunta lógica entonces sería, Señor, ¿tiene sentido intentar esto si estamos solos? Señor, ¿tiene sentido que nosotros como iglesia tan pequeña podamos tener tan grandes metas si somos tan pocos? Si dependemos, hermanos, solo de nuestra fuerza, de nuestras ideas y nuestros programas, la respuesta es no. Pero si dependemos de Él y de cómo cuál es la fuente de nuestra fuerza, creo que entonces podemos hacerlo. Pero si Jesús fuera a responder esa pregunta que le hice ahora, Él diría, bueno, recibirán poder, ¿te se acuerda el verso? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ahí está el recurso, no son ustedes, es el Espíritu en ustedes, pero justo por eso Jesús les da una orden que si somos sinceros suena extraño. Mira lo que le dice. No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. En otras palabras, él dice, no comiencen la misión hasta que estén revestidos con el poder que yo voy a dar. Y tiene una misión urgente, pero antes de ir tienen que esperar. Sienta la paradoja de eso. Es urgente. Ponte, que nos vamos. Ajá, ok, estoy listo, tengo el bulto, tengo las cosas, ajá, vámonos. No, ahora siéntate y espera. Eso suena como
Que no tiene sentido, hermano Nazario. No, créame, yo siento la tensión igualmente que usted. Entonces él le dice la espera de ellos y la nuestra, así que si juntamos la línea de tiempo, porque hay algo cronológico que está pasando mientras leemos estos, es que de Pascua a Pentecostés hay 50 días, y ahí vemos ese término pente de 50. Jesús después entonces de resucitar pasa 40 días con ellos. Eso deja más o menos 10 días de espera entre la ascensión hacia Pentecostés. Pero lo más importante es esto, que es la parte que me volvería a mí loco. Ellos no saben qué serían en 10 días. Él no le dijo a ellos, esperen 10 días. Sencillamente le dijo, vayan allá y esperen. No tienen el calendario marcado. No tienen un contador regresivo. Todo lo que tienen era sencillamente una promesa. La promesa era recibirán poder, pero por ahora, esperen. Ahí es donde encontramos en Hechos capítulo 1, de versículos 12 al 26, con una misión clara, con dolor reciente, sin poder todavía y con una sola orden: esperar. En ese tiempo de espera vamos a ver cómo espera la iglesia. Número 1, vamos a ver espera obedeciendo y orando, espera escuchando la escritura en medio del dolor, y tercero, espera buscando la guía de Cristo para su misión. Y mientras miramos este texto, hermanos, quiero que tengas esta pregunta en tu corazón mientras continuamos desarrollando este concepto, y es: ¿cuándo Dios te hace esperar? ¿Estás esperando como ellos? ¿O estás llenando el vacío con tus propias ideas de cómo esperar? Como acostumbramos, siempre quiero dar la tesis de lo que vamos a ver, y la tesis de hoy es clara. Dice: el Jesús resucitado guía a su iglesia en tiempos de espera y dolor por medio de la oración unida, la escritura y su elección soberana de testigos. Ese es el concepto nuclear de lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Y como quien dice, ya le di la estructura, pero entremos entonces en el primer punto, que es: la iglesia espera obedeciendo y orando. Y dentro de eso quiero que vea un subpunto que sería: obedecen a Jesús entre medio. O sea, en ese entremedio, ellos están obedeciendo. Hermano, ¿cuál es el entremedio? No se olvide, estamos hablando que ellos no sabían que son 10 días lo que van a esperar. Usted y yo lo sabemos porque el texto lo dice. Ellos no sabían. Recuerde que Jesús ya ascendió al cielo. El ángel les dijo que Él volverá. ¿Se acuerda el texto de la semana pasada? Pero por ahora no hay espíritu derramado, no hay poder, no hay misión, no hay marcha. ¿Pero qué sí hay? Bueno, mire su Biblia. Hay un mandato claro en el versículo 4. No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ahora miren versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén. Es interesante porque ese entonces es muy simple, pero muy importante. Jesús les dice: esperen en Jerusalén, y ellos entonces volvieron. El lugar donde nadie quiere estar, el lugar que está repleto de controversia por la vida que tenía Jesús con sus 12 seguidores fanáticos, es donde ellos se les dice que vuelvan. Y la fe verdadera, hermano, se ve aquí. Obedecer a Jesús cuando no se siente nada de especial. Porque qué bonito es obedecer al Señor cuando usted se siente: yo soy del equipo de los ganadores de Jesús, así que a nosotros nos tratan como VIP, donde vayamos, la carpeta roja, me abren la puerta. Pero este no es el caso de ellos. Obedecer a Jesús es difícil cuando no hay música de fondo, cuando no hay milagros todavía. Ellos no se quedaron en el monte de los olivos. Ellos no dijeron: bueno, vamos a hacer nuestro propio plan, muchachos, nuestro propio lugar, nuestro propio proyecto. Tú traes pollo, yo traigo, ¿verdad? Se reparte la comida. No. Regresan juntos al lugar donde Jesús les dijo que ellos tenían que regresar. Y muchos de nosotros, hermanos, queremos, escuche bien, obedecer después de ver resultados. Es que es más fácil de esa forma, ¿verdad que sí? O sea, si alguien me dice: hazlo de esta forma, y ya yo sé cuáles son los resultados, como nosotros somos naturalmente pragmáticos, pues es más fácil, ya me dio resultado de por qué lo voy a hacer.
Pero ¿qué pasa cuando Dios no te da la fórmula, no te da el resultado, sencillamente te dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a llenar? Eso es lo que dijo Abraham. Y ese se tardó mucho más de 10 días. Algunos piensan, bueno, cuando Dios me muestre algo grande, entonces yo le voy a obedecer. Obviamente será claro. Hay otros entonces que dicen, cuando Él arregle mi problema, entonces sí me voy a comprometer. O si cuando el Señor resuelva este problema, yo me voy a tirar completamente a ser un seguidor de Jesús. Pero en Hechos 1 es al revés. Ellos obedecieron primero, esperan en el lugar que Jesús dijo, aunque todavía no ven ni papa, nada. Entonces, hermanos, la pregunta es esta: ¿en qué área, mientras continuamos, de tu vida el Señor ya habló claro, pero tú sigues esperando algo más para obedecer? Tú sabes que Dios te está llamando a que puedas continuar y desarrollar tu disciplina con los medios de gracia, la lectura de la palabra de Dios, la oración. Y tú sabes que sí, si no es que yo sé, yo siento la convicción, tengo que hacerlo. Pero ya pasó una semana, ya pasaron 2, ya pasaron 3. Tu lectura consistente tiene que ver más en las redes sociales que la palabra de Dios. Tenemos que pensar eso. Así que no solamente vemos que la iglesia espera obedeciendo y orando, pero ellos obedecen a Jesús entre este punto de en medio. Quiero que también vea el segundo aspecto, el segundo subpunto, mientras estamos en esto, es lo siguiente: se mantiene la iglesia juntos como un solo cuerpo. Miren con su Biblia, versículo 13. Note de que suben al aposento alto. Y Lucas nos da una lista de nombres: Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Y al final, algo muy interesante que tiene que ver, todos estos perseveraban unánimes, como en oración. Dicho sea de paso, saque su Biblia y léala, porque yo no la tengo marcada en la pantalla y quiero que usted esté leyendo lo que estoy viendo. Bueno, digo yo, es un beneficio para usted. Dice que también no solamente perseveraban unánimes en oración, pero nos dice que había mujeres. No, pero aquí esto es diferente. No, Jesús nunca fue en contra de las mujeres. Pasa que hay personas que creen eso porque dentro de tal vez una forma eclesiástica, en muchos lugares donde en el caso nuestro nosotros no creemos bíblicamente que una mujer es pastora, estamos claros en eso. Pero no significa que no hay mujeres dignas, dotadas de Dios para hacer ministerios de una forma bíblicamente en la iglesia. Y Cristo no tiene problema nunca con las mujeres tampoco, ni lo tuvo Pablo. Para aquellos que dicen que Pablo era un machista, usted no conoce a Pablo, claramente no ha leído el Nuevo Testamento. Porque vemos que aquí están con las mujeres, dice el texto. Y no solamente las mujeres, aquí hay un nombre bien interesante: y con María, la madre de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? María, la gran María, la María que la Iglesia Católica Romana, hasta último tiempo el Papa dijo, ella no es mediadora. Gloria a Dios que por lo menos a él se le ha ocurrido eso que ya todo el mundo sabe. Gloria a Dios, hermano, contesta oraciones. Sí. O sea, no lo van a pasar en doctrina todavía, pero no importa, yo puedo citar al Papa por lo menos y decirle, él cree esto. Y de acuerdo a cómo funciona la Iglesia Católica Romana, tú tienes que creer lo que él dice. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Permítame hacer un enfoque en esto que creo que le va a ser de mucha bendición a usted. ¿Con sus hermanos? ¿Hermanos? ¿Hermanos en Cristo? No. Hermanos de carne. Pero lo que me llama la atención en esta parte del texto, bueno, número uno, María, la última vez que se aparece mencionar el nombre de ella en el Nuevo Testamento. Número dos, obviamente se está mostrando que hay un movimiento claro de mujeres que amaban a Jesús y son parte del ministerio de una forma bíblica. Número 3, dice con sus hermanos. Pero sus hermanos no creen en él.
Hermano, ¿qué cosa es tener que vivir con personas que por más que usted pueda mostrar que es lo que Dios dice que usted es, ellos no le creen? ¿Usted cree que usted es la única persona que es única al sentir las divisiones familiares? No. Cristo la vivió todos los días. Cristo la vivió a cada rato. Me imagino yo, esto es mi mente, de que Jesús tal vez viene de un viaje, de un recorrido con los discípulos, va a ver a su mamá, se sienta a comer con ella y por ahí están sus hermanos en la casa dando vueltas, ¿verdad? Porque ellos viven en la misma casa, es una familia, y ellos ven a Jesús como usted ve el que maneja Uber. Le deja ver Uber Eats, le deja la cosa, le da el recibo, nos vemos, muchas gracias, a comer se ha dicho. Ellos veían a Jesús como cualquiera. No lo respetaban, no entendían quién Él era. Pero hermanos, a veces nosotros tenemos que llegar al punto de nuestra vida literalmente, a veces morir. Porque puede ser que el legado nuestro en nuestra vida es lo que apunte a aquellos que no creen en Cristo en nuestra vida, pero puede ser que sea en la muerte nuestra que vengan al conocimiento del Señor. Usted no es el único que tiene tensiones familiares. Cristo las tuvo todos los días. Pero volvemos entonces al versículo 13. Vemos aquí que es una iglesia pequeña. En el versículo 15 dice que era como 120, pero ya es iglesia. Y no porque tengan edificio, sino porque es un pueblo de Cristo reunido. Están juntos. Entonces, desde el principio, la vida cristiana no es yo solito con Dios. La gente que cree eso, aquellos que durante COVID se fueron porque iban a ver por televisión, por Zoom, no han vuelto, hermanos. Esa gente no son cristianos. Y si son cristianos, son aquellos que de verdad están enfermos y hay que ministrarles. Hay dos extremos. Por aquellos que hacen excusas y quieren servir al Señor solo. No es que yo tengo comunión con Dios solo. Ah, tremendo. Usted no entiende la Biblia y lo que Cristo dice. Hay que tener cuidado. Nosotros nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Vemos que la iglesia es un pueblo que espera junto, es un pueblo que ora junto y es un pueblo que también en momentos difíciles sufre juntos. Fíjense en dos palabras que aparecen en el versículo 14. Mire conmigo ahí. Hechos 1. Note que dice todos estos. En otras palabras, nadie se quedó afuera. No era solo el grupo fuerte, los panitas de Jesús, no. O los más espirituales, no. Todos estos, y note esta otra palabra, unánimes, que he hablado de esto otras veces, un mismo sentir. No significa que pensaban igual en todo, pero estaban alineados en lo esencial. Entonces, esperar al Señor juntos era lo que Dios le dijo a ellos. Cristo les mandó a ellos que hicieran. Y en nuestro tiempo es hermano de espera, porque tenemos que aplicar esto mientras lo enseñamos. Muchos hacemos lo contrario. Hermano Nazario, ¿qué hacemos? Buena pregunta. Algunos se enfrían y se alejan de la iglesia. Otros dejan de congregarse porque están en crisis. Y créeme, hay momentos de crisis, hay momentos de depresión, hay momentos donde usted se siente que no tiene ánimo. Hay otros que piensan, es que mira, cuando yo esté mejor, créeme, yo vuelvo. Pero esta iglesia en su momento más frágil no se dispersa, no se esconde, no sencillamente ellos hacen lo opuesto, se reúnen. Entonces, permítame hacerle una pregunta honesta. En su tiempo de espera, yo sé que muchos de ustedes, yo asumo esto porque es el texto de hoy, la cual Dios está hablando claramente a la gente que está aquí. Durante su tiempo de espera, cual sea lo que usted está esperando, ¿te estás acercando más al pueblo de Dios o te estás alejando del pueblo? No puedes coger la situación tuya como razón para alejarte de Dios y su cuerpo, como si ellos tuvieran culpa de tu problema. Eso no tiene ningún sentido. Cristo es la cabeza de la iglesia. Sería lo contrario. Mientras más difícil el problema, yo debo acercarme más al cuerpo de Cristo, la cual Cristo es la cabeza. Pero entonces, quiero que también vean, mientras entendemos que la iglesia espera obedeciendo y orando, este tercer subpunto, que es la iglesia también perseveran en la oración, no en la queja. Versículo 14, viene su Biblia abierta otra vez. Note que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración.
Entonces todavía no es Pentecostés, no hay sermones poderosos que se estén predicando, no hay milagros llamativos y lo único que podemos decir es, están orando, perseverando, una y otra vez, orando, perseverando, orando, perseverando. Esperar bien, hermano, no es cruzarse de brazos, no es una resignación vacía. Esperar bien es orar peleando tu carne que te dice que es una pérdida de tiempo. Yo sé que a usted le pasa. Porque si no le pasara, estuviera en el cielo con Jesús, no conmigo. Esto nos pasa todo. Entonces la oración no es, hermano, la oración es para cambiar a Dios. Hay personas que creen que eso es la oración y tienen un entendimiento de lo que es la oración no bíblico y puede ser por malos maestros. Eso es posible. La oración es para que Dios nos cambie a nosotros. Pero saque cuenta y seamos honestos. ¿Ustedes la ora así todos los días? No. Se lo contesto yo porque yo tampoco lo hago así. Parte de la convicción de estudiar la palabra de Dios cuando la vemos de cerca. La oración es para que nuestros corazones se alineen con sus promesas. Por eso la palabra perseveraban habla de constancia, insistencia, no rendirse. Entonces no fue solo una noche especial, un servicio especial. No, esto no es un evento de Benihín. No. Esto es un estilo de vida mientras esperaban. Esperaban. ¿Cómo está tu espera? Mejor, la pregunta, ¿cómo está tu oración mientras esperas? ¿Estás creciendo más en la oración o estás disminuyendo en la oración? Hago la pregunta porque eso es lo que tenemos que ver. ¿Sabe que muchos de nosotros ya casi, esto da pena decirlo, pero hay que decirlo, ya casi no oramos? Hermano, yo oro, mire, le voy a explicar algo. Yo oré y de verdad nada pasó, así que no es que no oro, es que no oro por eso más. Puede ser una contestación legítima. Dios de todas formas, hermanos, de todas formas y de todas maneras hace lo que quiere. Entonces, ¿para qué orar? Estos son más teológicos, más bonitos, más inteligentes, ¿verdad? Se quiere mostrar que saben, pero igual son ignorantes. Otros dicen, estoy cansado, hermano, estoy cansado. Usted sabe la situación difícil que tengo en casa, con mis hijos, con el dinero, mi físico, no tengo fuerzas para hablar con Dios. Puede ser real también. Pero este pasaje nos corrige, ¿sabe por qué? Porque este pasaje nos muestra y nos dice lo siguiente: si usted y yo, que somos parte de la iglesia de Cristo, creemos que Dios es real, si creemos que sus promesas son verdad, no podemos esperar sin orar. Que eso es algo tan contranatural para nosotros que yo se lo digo, usted lo entiende, pero igual cuando tiene que hacerlo, no entra porque el carro está escluchado, su vida no tiene cloche. Usted quiere meter en primera, pero no entra el bendito palo ahí. Sí, porque es que como hace tiempo no ora, pues entonces se le hace difícil comenzar. Permítame hacer unas preguntas para aplicar mientras continuamos, que creo que son de mucha bendición. Número 1, ¿en qué área concreta de tu vida Dios te está haciendo esperar ahora mismo? ¿Y qué está respondiendo como ellos? Obedeciendo y orando, perseverando para la gloria de Dios, o empezaste a llenar el vacío con tus propias ideas. Cuando la espera se hace larga, hermana, ¿te estás acercando más al pueblo de Dios en la oración? ¿O te estás aislando, dejando la iglesia, apagando tu vida de oración? Le hago la pregunta porque a mí me ha pasado. O sea, no fue que lo leo un libro. Esto a mí me ha pasado. Y esto, si Dios no lo corrige en nuestras vidas, es totalmente letal. Pero esta iglesia que espera bien, obedeciendo y orando, todavía lleva una herida abierta. Y ese padre, el problema que esta iglesia está teniendo, usted no lo sabe porque no hemos llegado todavía a ese verso, pero vemos que hay una herida abierta, que es la traición de Judas. Una traición desde adentro.
La pregunta entonces, mientras pasamos al próximo punto, es ¿qué hace una iglesia con ese tipo de dolor? Nos lleva entonces al segundo punto, que es la iglesia escucha la Escritura en medio del dolor. Pasemos entonces a este punto. Quiero que note que Pedro se levanta en una comunidad herida. Mire el versículo 15 con su Biblia abierta. Pedro se pone en pie en medio de los hermanos. Recuerde que son aproximadamente como 120 personas. Y en medio de ese grupo hay un vacío muy claro. Judas ya no está. Interesante porque cuando vimos la lista, algo que tal vez no se notó es que en la lista siempre comenzaba con Pedro y usualmente siempre termina con Judas, aunque los nombres del medio cambian. Pero en esta lista ya no hay Judas. Mire el versículo 17, porque dice, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces Judas no era un enemigo de afuera, hermano. Él era del círculo más adentro, el más cercano. Comió con ellos, viajó con ellos, predicó con ellos y luego traicionó a Jesús. Por eso, hermano, la Biblia no maquilla la realidad, no pinta al pueblo de Dios como perfecto, no esconde los pecados que pasan dentro. Aquí están. Por eso es que Pedro no barre la historia debajo de la alfombra espiritual. No, él dice mejor, lo que tal vez otra persona diría, mejor no hablemos de esto, vamos, es que se ve feo. La gente no está viendo y hay que continuar la cosa esta. No, Pedro reconoce lo que pasó y a la vez dice en el versículo 16, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Era necesario? Uy, es una frase un poquito fuerte. Bueno, significa que nada de esto fue un accidente para Dios. Dios no se sorprendió. Pero te hago la pregunta a ti mientras vemos esto. Cuando hay traición o escándalo en la iglesia, nosotros usualmente solemos negar, minimizar o vivir solo de chisme o resentimiento. Escuchamos pero nunca confrontamos. Entretenemos el concepto pero nunca lo lidiamos de frente. Y tal vez algunos aquí, hermanos, llevan años con heridas de líderes que usted le fallaron. Usted se acuerda que estuvo en la iglesia y se fue por esto y esto y esto. Y no todos son falsos maestros, personas que legítimamente son cristianas, pero no vivieron de una forma bíblica, no lideraron de una forma dirigida por el Espíritu Santo. Y hay personas que todavía siguen con tensiones con sus líderes y pastores. Por un bendito trauma que usted no ha podido sufrir y superar en su vida. Como la historia de la mujer que siempre ha tenido malos hombres y cuando encuentra bueno, ella misma lo manda por la puerta porque no sabe lidiar con él. Hay gente así que es cristiana. Ellos piensan que todos los pastores son rateros, todos los pastores son casi diplómatas que te quieren sacar el dinero. Hay gente que cree eso. Usted dirá, hermano, yo es que yo no me relaciono. Porque usted se creó una buena iglesia, pero no todo el mundo viene a una buena iglesia como usted. Hay gente que viene de iglesias que son un show, es un circo. Pero hermano, el punto aquí es que hay que ver que a veces nosotros hemos sido heridos con personas que han fallado, líderes, amigos cristianos que nos han traicionado. Este texto nos enseña otra cosa. Pedro se pone en pie, mira la herida y sabe lo que está viendo con la Biblia abierta. Eso entonces nos ayuda a entender el segundo subpunto, que es la Escritura interpreta la traición, no al revés. Versículo 20. Pedro cita los Salmos. Me da gracia porque Pedro, por más difícil que era, gloria a Dios que aprendió una que dos o tres cositas. Dice ahí, mire lo que dice. Pedro cita los Salmos. Sea hecha desierta su habitación. Él está citando el Salmo 69.
Y continúa diciendo, tome otros oficios, citando el Salmo 109, 109. Él está cogiendo conceptos de la palabra de Dios y en tiempo real está lidiando con la herida. Lo que todo el mundo sabe, no es que solamente Jesucristo murió, es la traición del charlatán de Judas. No hay nada más que duele cuando alguien que amamos nos hiere. Y la iglesia estaba doliendo 2 veces por la pérdida de Cristo y la traición de Judas. Esos salmos fueron escritos miles de años anteriormente, dicho sea de paso. En el contexto original hablaban del sufrimiento de David, del rechazo que él vivió y del juicio sobre sus enemigos. Entonces, pero ahora, por el Espíritu Santo, Pedro entiende que esas palabras apuntaban también a la traición contra Jesús y el destino de Judas. Por eso cuando vemos esto de una perspectiva teológica sencilla, vemos la inspiración de la Biblia. Pedro dice que el Espíritu Santo habló por boca de David. Y no es solo una palabra humana. También vemos la soberanía de Dios. Judas actuó con una maldad real por amor al dinero, por un amor corrupto, pero incluso así sus acciones no escaparon del plan de Dios. Entonces, recuerde que Judas no fue un robot. Eso no significa que él hizo por maquinaria predestinada por Dios. Dios predestinó, pero el pecado suyo es suyo. Y el de Judas fue el de Judas. Judas, cuando vemos aquí, fue el que decidió vender a Jesús. Pero esas decisiones encajaron perfectamente en lo que Dios ya había anunciado. Dios no hizo mal a Judas, pero usó la maldad de Judas para que Cristo fuera entregado y así cumplir su plan de salvación en la cruz. Aquí parece, o podemos poner una pregunta que creo que es apropiada, que es, si Dios es soberano, ¿a dónde estaba cuando me traicionaron a mí? ¿A dónde estaba Dios cuando a mí me robaron? ¿A dónde estaba Dios cuando me hicieron injusticias y todo el mundo supo que eran injusticias y nadie dijo nada? Dios, ¿a dónde estabas tú cuando abusaron de mí cuando era niño o niña? La verdad, hermano, es que este texto no nos responde todos nuestros por qué. ¿Qué tenemos? No explica todos los detalles que quisiéramos tener. Pero sí nos dice algo muy firme. Y es que Dios nunca perdió el control. Dios nos enseña que el pecado es real y terrible. Y nos enseña que el pecado no es más fuerte que el plan de Dios. Y sabe que, hermano, eso es esperanza para el que está herido. Si estás herido, hay esperanza. Tú tal vez quisieras enojarte con Dios. El problema es que Dios es demasiado muy bueno. Él es demasiado muy bueno. Tú puedes dar todas las acusaciones de cosas malas que te han pasado y su bondad es mucho más abundante infinitamente que todo el mal que tú has experimentado. En cuanto 50 trapos de años, Él es infinitamente santo y bueno. Por eso entonces podemos ver este concepto que estamos viendo de cómo es que Dios es soberano. Veamos entonces y continuamos, ¿verdad? La Escritura interpreta la traición, no al revés. Seguimos en la Biblia. Quiero que volvamos entonces a un momento al versículo 14, porque ahí leemos que estaban también. ¿Quién estaba? Con los hermanos de Jesús, dice ese comentario. En los evangelios esos hermanos antes no creían en Él y se burlaban. Pensaban que todo estaba fuera de sí.
Jesús obviamente nos muestra que Jesús conoce el dolor de una familia dividida, como mencioné, y de una casa donde no todos creen, donde algunos se oponen, y ahora vemos en Hechos 1, esos hermanos están dentro de los 120, y para el colmo están orando, esperando el resucitado, que es Cristo, los ha ganado. Y esto es importante porque Jesús no solo murió por pecadores, también vivió rodeado de personas que no le entendían, que lo estaban rechazando activamente, que se burlaban de él. A Jesús siempre se estuvieron burlando de él. Se burlaban de su mamá. Sí, María, tú sabes que tiene el Hijo de Dios. Hijo de Dios tiene 30 y pico de años y no ha hecho nada. Ajá. Después de los 30 y pico, ¿verdad? Cuando comenzó a los 33 el ministerio fue que explotó la cosa. Su familia estaba marcada por burlas. Todo porque Dios decidió traer y hacer su hijo carne por una jovencita y un hombre fiel que fueron usados por Dios para facilitar un hogar para el Hijo de Dios. Por eso, hermano, el simple hecho de ver a los hermanos de Jesús en la lista de los que oran ya es fruto de su resurrección. Después de que Él pudo resucitar, ya hasta su familia creyó. Gloria a Dios. Quisiera yo que cuando me entierren, la gente crea. Y tengo gente linda, pero bien mala. Pero lindas, son lindas, yo los amo. Note de que el mismo Jesús que fue traicionado por Judas también es el Jesús que gana a Jacobo y a sus hermanos. Es el mismo Jesús que lo trae a la iglesia. Entonces algunos aquí cargan heridas profundas, que es lo que estamos tratando, porque esto es real, esto es lo que el texto nos muestra. Padres que se burlaron de tu fe, hijos que rechazan todo lo cristiano que tú haces, hermanos con los que ya no hablas, amigos de iglesia que te traicionaron. Este pasaje te está diciendo a ti, hermano, hermana, tu dolor no es extraño para Jesús. Él conoce no solamente la traición, pero Él conoce el rechazo en carne propia. Y su palabra es el lugar seguro para empezar a mirar esa historia sin negar el dolor, pero también sin perder la esperanza. Entonces, apliquemos un poco lo que estamos viendo. ¿Qué herida, traición o escándalo sigues mirando más con tus recuerdos y emociones que con la Biblia abierta y puesta delante de Cristo? Sí, pues hay algunos de ustedes que todavía se definen con su pasado, no por lo que son en su presente. No, hermano, yo sé que yo soy nuevo en Cristo, pero si escarbamos un poquito más, salen unas cosas a la superficie que muestran que totalmente se te hace difícil aceptar la identidad en Cristo por quien tú eras en el pasado. Si creyeras de verdad que Jesús entiende tu dolor y que nada de lo que pasó se salió de sus manos, aquí está la pregunta: ¿qué cambiaría en la forma en que hablas? ¿Recuerdas y respondes a esa herida hoy? Hablaba con un muchacho no hace mucho tiempo dándole una consejería, y una de las cosas que él lucha hasta el día de hoy era por qué fue que su papá dejó a su madre con 6 hijos en totalidad y él nunca arregló esa situación, se hizo el loco. Y aunque él nunca sencillamente no estuvo, en otras palabras, no lo afectó con buen ejemplo, pero sí lo afectó con el mal ejemplo de no estar. Y al día de hoy este muchacho, eso es una dificultad espiritual, psicológica para buscar casarse. Porque es mejor tener un mal padre que no tener padre. Sí, por lo menos sé lo que no voy a hacer. Pero ¿y cuando yo no sé qué voy a hacer? ¿Qué me ayuda con eso? Entonces, si la Escritura les ayuda a entender el dolor del pasado, también debe guiar el paso siguiente. ¿Cuál es? Bueno, no basta con decir qué triste lo de Judas, qué tristeza, qué dolor. Bueno, sí, la misión de Jesús sigue y se necesita un nuevo testigo. Y la pregunta es, ¿qué hará ahora esta iglesia para seguir la misión que Jesús les dio? Eso nos lleva a nuestro último punto, que es la iglesia busca la guía de Cristo para su misión.
Mire, entonces el primer subpunto debajo de eso es que la misión define el tipo de líder que necesitan. Ellos reconocen que falta uno. Ahora no son 12, son 11. Y no es un hueco cualquiera, dicho sea de paso. No es un lugar en el grupo, obviamente, sencillo. Es algo muy bien marcado. Y los 12 apuntan a las 12 tribus de Israel. Y Cristo está formando un nuevo pueblo, un nuevo Israel espiritual, fundado sobre el testimonio de los apóstoles. Y eso nos llega a entender, dicho sea de paso, que la iglesia no inventa su visión. La recibe de Cristo. Y esa misión es clara, por eso lo habíamos visto cuando estudiamos Hechos 1:8. Serán mis testigos, fue la orden que él está dando. Por eso los requisitos para el nuevo apóstol son totalmente centrados en Cristo. Es más nadie. Versículo 21 al 22 con su Biblia abierta. Debe de ser alguien, no lo leo, pero le digo lo que dice, que desde el bautismo de Juan tenía que estar presente. Sí, que hay una ventana cronológica que se tiene que someter. 2, hasta el día de la ascensión. Desde Juan hasta el día de la ascensión. Y 3, y que sea testigo de la resurrección. Dicho sea de paso, por eso la gente que hoy dicen que son apóstoles. Bueno, mándale este mensaje con amor a ver si, ¿verdad? El Espíritu les ayuda a entender que eso no es una realidad. Este hombre tenía un poder, como que dice, para decir, yo vi a Jesús vivir. Quien fuera esta persona que vamos a elegir, tiene que ser la persona que dice, no solamente lo vi vivir, lo vi morir y lo vi resucitar. Crucial. Esto muestra que el centro de la misión no es un programa, no es un estilo, es una persona y se llama Jesucristo. Entonces la misión es ver y anunciar la vida, muerte y resurrección de Jesús. Por eso, hermano, hoy muchas iglesias eligen líderes por carisma, por talento, por simpatía. Ah, es que habla tan lindo, es que me cae tan bien. Dicen ellos, he has good vibes, tiene buenas vibras. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo con eso? Sabe de negocios. Sí, pero este texto nos pregunta, si la misión de la iglesia es dar testimonio de Cristo, que es resucitado, nuestros líderes no deberían ser, antes que nada, personas saturadas de Cristo y su palabra. Usé la palabra saturada a propósito. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar testimonio de un Cristo que vivió, murió y resucitó si no conocemos la historia de ese Cristo, que es su palabra. Entonces eso nos lleva de la misión, define el tipo de líder que necesitan, y ahora quiero que vea que la iglesia hace su parte con responsabilidad de oración. Versículo 23 con su Biblia abierta. Mire que presentan 2 nombres, José, llamado Barsabás, y Matías. Entonces ellos hacen lo que pueden. ¿Qué es lo que están haciendo estos hombres, verdad? Porque ellos quieren ser fieles. Bueno, ellos están aplicando los criterios. Ellos revisan quién cumple, quién no cumple. Ellos están pensando, ellos están discerniendo, y por eso llegamos a donde estamos aquí. Y hermano, es importante porque todavía vemos que la soberanía de Dios no significa que nosotros no hacemos nada. Porque hay gente, bendito, que es que se acuestan de ese lado todo el día. Ay, hermano, es que el Señor conoce todas las cosas. Ajá. Y tú no las conoces. Sí, hermano, pero es que yo confío en el Señor y yo creo que Él hace un mejor trabajo que yo. Bueno, con esa actitud cualquiera hace un mejor trabajo que tú. La soberanía de Dios no es una excusa para ser responsable, hermano. La soberanía de Dios no es una excusa para yo echarle al Señor toda la responsabilidad de cosas que nos ha dicho con claridad. Específicamente, seréis mis testigos. Entonces, Dios manda, pero nosotros obedecemos. Dios guía, pero nosotros usamos la mente y la palabra. Bien, fíjate en el orden. Primero definen los requisitos según la misión. 2. Luego seleccionan a los hombres que cumplen. Vamos bien. 3. Luego oran.
Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, versículo 24. Así es como se eligen los líderes. Eso es lo que nosotros también hacemos en nuestra iglesia. Cuando llegamos al momento que los hermanos se dan unos nombres de hermanos que pueden ser o ellos creen que califican para los oficios pastorales o de diáconos, esos nombres se toman y se trabajan esos hombres para que entonces puedan estar en eso que estamos viendo. Ellos tienen esa definición de acuerdo a su misión y conocen la palabra, están saturados, no perfectamente, pero entonces vamos a orar por esos hombres para que entonces después la iglesia pueda votar por ellos y el Espíritu Santo a través de la iglesia afirme quiénes son. Nosotros no inventamos eso. Eso no es algo bautista, eso es bíblico. ¿Por qué? Porque la iglesia reconoce, nosotros vemos lo externo, pero Cristo, el corazón. Entonces, en nuestras decisiones de la iglesia y de la vida solemos ir a dos extremos. El extremo número uno es, todo lo decide Dios, da igual lo que hagamos y eso produce pasividad. El otro extremo es, todo depende de nuestra estrategia y eso produce ansiedad y orgullo. Pero Hechos 1 nos llama a otra cosa. Hechos 1 nos dice, haz bien tu parte, usa la palabra, piensa, tienes que pensar, pero al final descansa en que el Señor conoce los corazones. Y por eso es que entonces nosotros podemos ver que el Cristo resucitado sigue eligiendo a sus testigos en el día de hoy. Versículo 26 con su Biblia. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ve, hermano, yo por eso juego la lotería. No. Póngalo freno. Hello. No, te vas a desembocar. No. No, eso no es lo que dice ese verso. No. Pero entonces, ¿qué significa que echaron suertes? Eso suena pagano. ¿Será o no? Bueno, entendemos que la Biblia nos enseña que todo resultado de todo lo que sucede, Dios dicta el resultado, y aun en el Antiguo Testamento teníamos el Urim y Turim, que ellos entonces se rodaban unas cosas y el resultado Dios lo controlaba, por lo tanto nadie podría decidir la decisión, solamente Dios. Ese concepto es lo que están aplicando. No son suertes a lo loco. Dios decide de entre dos quién es. En ese tiempo, echar suerte era una forma aceptada de dejar en manos de Dios una decisión final. Después de hacer todo lo posible, esta es la parte que la gente no entiende. Después de que usted haga todo lo posible para ser responsable, no era un juego de azar, era una confesión. ¿Cuál es la confesión? Señor, tú eliges, tú muestras lo que has ya decidido. Por eso Jesús escogió a los primeros apóstoles, ¿se acuerdan del versículo 2? Y ahora, aunque ya ascendió al cielo, sigue guiando, sigue eligiendo, sigue dando testigos a su iglesia. Por eso al final del versículo 26, mire lo que dice ahí. Fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, otra vez son 12. Uno se volvió loquito. Fue profetizado, por eso se recobraba el que perdimos. Y fue el que Dios quería, no lo que ellos dijeron que querían. El número está completo, la casa está en orden. Y ahora, ¿sabe qué? Ellos están listos para Pentecostés. Antes del derramamiento del poder, el Señor pone en orden a sus testigos. Por eso es que decidimos cuando estábamos orando y ver cómo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que prediquemos en el Tabernáculo Metropolitano por esta temporada? Nosotros queremos crecer en madurez, queremos crecer en amor por las almas, queremos, Señor, ser testigos tuyos. Queremos ser esposas, esposos, empresarios, negociantes para la gloria de Dios. Bueno, por eso estamos en Hechos. Entendimos que eso es apropiado para lo que nuestra iglesia necesita durante este tiempo. Pero aparte de eso, muchos de nosotros vivimos con un tipo de miedo. Miedo a equivocarnos,
de tomar decisiones que no son las mejores. Miedo de tomar cualquier paso. Miedo de hablar, de servir, avanzar, de prosperar. Es que, hermano, yo he fracasado tantas veces que es que mi mente no cabe la posibilidad que Dios me bendiga ahora. O sea, ya tú terminaste. Ya tú ponchaste y no vuelves más. No. Otros toman decisiones impulsivas. Algunos la toman sin orar. Algunos las toman sin considerar la palabra de Dios. Solo por gusto o por presión. Esos son los que toman decisiones impulsivas. Que te vendieron la porquería de aspirador y la sigues pagando y no funciona. Te vendieron los cuchillos y tienes más cuchillos de lo que sabes hacer con ellos. Tienes DirecTV y la bendita, el satélite no funciona. Por impulsión. Este texto entonces nos invita, hermanos, a descansar. ¿En qué? Bueno, que Cristo sigue siendo el Señor de su iglesia. Él no la deja a la deriva. Él la levanta y la sostiene con estos testigos. Él abre y cierra puertas. Él es el que guía incluso en decisiones que no entendemos del todo. Esas son las más difíciles. Pero entonces terminemos y apliquemos, para llegar a nuestra conclusión, 2 preguntas. En las decisiones importantes que estás enfrentando en tu familia, trabajo, salud, empleo, lo que sea, legalmente, trámites que tenga en la iglesia, ¿estás buscando primero la misión de Cristo y su palabra? ¿O solo lo que te parece más cómodo, lo más rápido, lo más lógico? No porque te conviene significa que es la voluntad de Dios. 2, si de verdad crees que el Señor resucitado conoce los corazones y sigue guiando a su iglesia hoy, ¿qué paso concreto de confianza y obediencia necesitas dar esta semana en vez de quedarte paralizado por miedo o por el control? Yo sé que Dios me ha llamado a hacer más. ¿Y por qué no lo haces? Es que, hermano, ¿y si fallo? Ok, te voy a decir algo. Vas a fallar. No es si fallas, es vas a fallar. Ay, hermano, pues yo no lo voy a hacer. No es que tú no has entendido. Todo el mundo aquí, en un momento dado, ¿aprendió usted a correr una bicicleta? Levante la mano. No se sienta mal si no aprendió. Yo otro día saco un día y le enseño. Todo el mundo que aprende a correr una bicicleta, ¿qué es lo inevitable? Usted se va a caer. Todo inversionista en la vida que aprendió a hacer buenas inversiones, ¿usted cree que aprendió de siempre? No, perdió dinero, a veces miles de dólares. Toda persona que es un buen, tremendo chef, que las pega con todo. Yo no quisiera probar las primeras cosas que hicieron, sean horribles. Es más, vamos a aplicarlo aquí. Todo predicador experimentado lleva cientos de sermones debajo de su tutela por años. Yo por eso mismo escucho los mensajes y los apago a veces, yo no los soporto. Bueno, comparado a otra gente que lleva más tiempo. Porque uno siente la presión, uno siente el miedo. Pero tú no puedes conquistar nada que no haces el intento de mejorar. ¿La santificación tuya es perfecta? No. Así que ya no vas a tratar porque fallaste esta semana 10,000 veces. No. No, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a darme por vencido porque más el que está conmigo que el que está en contra de mí, que está en el mundo. O sea, yo tengo entonces la palabra informa cómo yo me comporto en el caminar cristiano. Y yo no camino por vista, sino por fe, pero la fe mía es una que está arraigada en la palabra de Dios. Entonces, la semana que viene vamos a ver cuando venga el Espíritu, pero mientras tanto, permítame terminar. La iglesia de Hechos 1 no era una iglesia fuerte, era una iglesia pequeña, era una iglesia con miedo, era una iglesia con dolor y con traición fresca, en un tiempo de espera. Pero no estaba sola.
Jesús resucitado estaba con ella y la sostenía. Él los llevó a obedecer y orar juntos. Él les dio su palabra para ver el dolor con ojos de fe. Él guiaba sus decisiones para preparar la misión. Y hoy Jesús no ha cambiado. Él sigue reinando. Él sigue hablando por su palabra. Él sigue guiando por su espíritu. Él sigue usando los tiempos de espera para transformar nuestro corazón. Así que cuando no entiendas lo que Dios hace, escucha bien. No corra lejos. Yo sé que te cansas. Yo sé que te frustras. Yo sé que a veces el pensamiento de, pero es que siempre que trato no funciona. Créeme, me relaciono muy bien. No llenes el vacío con tu propio plan. No apagues la oración la cual el Espíritu trabaja dentro de ti. No te aísles de tus hermanos y hermanas en la fe. Si todos no son perfectos, pero la combinación perfecta facilita tu perfección en tu santificación. Haz lo que ellos hicieron. Obedece lo que ya sabes. Únete al pueblo de Dios en oración, abre la Biblia y escucha, descansa en que el Señor resucitado siempre guía a su iglesia y para ti. Aunque, amigo, amiga, tú no has confiado en el Señor, tú simplemente lo escuchas, te gustas, eres curioso espiritualmente, como quieras llamarlo. La historia de Judas nos recuerda algo muy serio, es que estar cerca de las cosas cristianas, ¿sabes qué? No salva. Judas oyó a Jesús. Judas caminó con Jesús. Pero su corazón amó más el dinero que a Cristo. Entonces hoy el mismo Jesús que fue traicionado es el Jesús que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó para dar perdón y vida eterna. Y Él es el que te llama, hoy otra vez, arrepiéntete y cree en mí. No solo estés cerca, rinde tu corazón. Pero hermano, hermana, tú que estás en el Señor, sigamos hacia adelante. Creámosle a Dios por algo más grande. ¿No lo merecemos? ¿Estoy hablando de dinero y números? No. Hermano, ¿de qué está hablando? De que tú y yo maduremos a la estatura de Cristo. De que nuestro compromiso sea con Él y con su iglesia. No con las modas, con su palabra. Y es en ese lugar donde el Señor, Dios mediante, nos seguirá sosteniendo con su gracia para poder hacer el trabajo por la cual Él nos ha juntado en este lugar, por este tiempo. La misión está clara, el propósito está claro, pero el problema es, ¿estás tú claro? Si tú no estás claro, de nada vale lo que Cristo ya ha preparado. Y por eso es que nosotros debemos de depender de Él en todo lo que hacemos. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, Señor, gracias porque no dejas sola a tu iglesia. Señor, enséñanos a esperar bien, a esperar de una forma que refleje fidelidad delante de ti. Ayúdanos a obedecer en el entremedio, donde no hay claridad, donde no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que nos estás llamando a vivir dentro de una fidelidad bíblica. Ayúdanos a orar juntos. Ayúdanos a mirar nuestras heridas con tu palabra. Señor, ayúdanos a confiar que tú sigues guiando. Señor, y si hay alguien aquí, aún escuchando este video, un momento dado que está lejos de ti, toca su corazón, dale la iluminación a través de tu espíritu para que vea la hermosura de Cristo y la oscuridad de su pecado. Dales arrepentimiento y fe en tu nombre. Porque es que pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.